Como resultado de una iniciativa presentada en enero, se reportó una reducción de las comisiones de las Afores. Los cambios también mejoran las posibilidades de inversión. Aún así, hay modificaciones por hacer. Es un sector que tiene mucha regulación. Imagínese usted que los costos regulatorios se han incrementado en 51% en los últimos 6 años, lo que limita la innovación y competencia. Por ello, se está trabajando con el Congreso para disminuir regulaciones y, por tanto, costos, al tiempo que las empresas administradoras buscan eficiencias internas. En el tema de las Afores, las reglas del juego hoy están más claras. Hay certidumbre, lo que impulsa la inversión y mejores condiciones. El reto, como en otros sectores, la informalidad. Nos da muchísimo gusto recibir en esta billetera a Bernardo González. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la AMAFORE. ¿Cómo estás, Bernardo? Qué gusto de tenerte hoy con nosotros. Y más después de los recientes anuncios que se acaban de realizar. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una ratificación poco común, pero que es necesario subrayar. Y yo supongo que le da mucha certidumbre a la preservación del valor e integridad de los ahorros privados, que son ahorros de los trabajadores en manos de administradoras privadas. ¿Cierto o no? Es totalmente cierto. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Mauricio, Bernardo, por la invitación. Sí, creo que es un anuncio muy importante. Fue un evento muy relevante para el sector de Afores, pues sobre todo para los trabajadores mexicanos. Claro. Se anunciaron... Que no te van a nacionalizar los fondos de pensiones. Eso lo anunciaron. Utilizó esa palabra el presidente de la República diciendo que los ahorros de los trabajadores en el sistema de ahorro para el retiro son sagrados y que nadie los iba a tocar. Y que las reglas del juego no cambian. Así es, y que las reglas del juego no cambian y que tampoco habría pues ninguna indicación de invertir los fondos en ningún tipo de proyecto en particular, cosa que pues creo que es un mensaje buenísimo. Esto se hace en el marco del anuncio del acuerdo que tomó la Junta de Gobierno de CONSAR para la determinación de comisiones hacia adelante, buscando que en México alcancemos comisiones en los mejores estándares internacionales. Pero no que bajen por decreto. Por supuesto que no, basado en competencia, es otro buen acuerdo. Han ido bajando de manera histórica las comisiones. Así es, Mauricio. Desde que se inició el sistema en 1997, las comisiones en México de las Afores han bajado en más del 90%. Y a diferencia de lo que a veces se dice equivocadamente, pues que las utilidades de las Afores han ido en crecimiento, es falso. En realidad han ido disminuyendo en alrededor de 15% en términos reales en los últimos 6 años. Entonces, creo que es un buen anuncio porque, por un lado, le damos una noticia buena a los trabajadores respecto a los precios que va a pagar en el sistema, pero por otra, el presidente da, como decías, Alicia, certeza completa respecto del sistema de ahorro para el retiro. Ahora hay otro anuncio que me gustaría que nos explicaras un poco, sobre todo porque todos tenemos una Afore. Sí. Casi todos. Ojalá que fuéramos todos. Bueno, los que trabajamos formalmente. El informal, desafortunadamente, híjoles, esa parte sí duele. ¿Existe alguna posibilidad algún día de sumar a trabajadores informales al sistema de pensiones? Definitivamente creo que sí, Alicia. O sea, ¿cómo resolver el problema de ahorro para el retiro que está ahí? 55% de la población trabaja en algún segmento de la... No, y un día trabajas en una empresa y otro día no. Sobre todo eso, hay muchas entradas y salidas del mercado formal al informal. Y lo que platicábamos, cómo adecuar el sistema de pensiones a una realidad del mercado laboral así. Lo que sería equivocado sería pensar que con el sistema de pensiones podemos corregir el tema de la informalidad. Lo que no debemos generar son incentivos para que la gente siga en la informalidad. Necesitamos modificar la ley del sistema de ahorro para el retiro para reconocer varias cosas. Uno, que las semanas de cotización, 1,250, son demasiadas y no necesariamente reflejan esto que platicamos, esta dinámica de alta informalidad, de trabajadores independientes, de trabajadores... Es que suponen permanencia constante del empleo, al menos durante 25 años. Así es. Y esa realidad ya no está. ¿Cuánta gente cambia de trabajo? Te vas de un lado a otro, 8, puedes 9 dejar de veces. cotizar un año, trabajar haciendo un negocio. Así es. Entonces, si no acumulas 1,250 semanas, conforme lo dice la ley hoy, no puedes tener una pensión. Sí tienes los fondos que guardaste durante toda tu vida laboral, pero te los entregan al final de cuando pides la devolución de la Afore. Pero pues mucha gente no necesariamente lo guarda para el largo plazo. Claro. Y si yo ahora que me lo gasto, Es vamos a una correcto. fiesta por mi fin de Vamos a trabajo. celebrar. Volviendo,
Otro anuncio que se dio en esta reunión fue el que iban a bajar las comisiones a niveles internacionales. Correcto. Digo, hoy si me dices que estamos en punto, ¿cuánto? Punto 98. Ese es el porcentaje promedio que cobran las Afores Así es. por administrar los recursos. ¿Hacia dónde tendría que ir? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuál fue el acuerdo con CONSAR? El acuerdo, bueno, es un acuerdo que tomó la Junta de Gobierno de CONSAR, que un poco lo que dice es mantiene el mecanismo de negociación anual de cada una de las Afores con ese regulador. Cada Afore presenta al final del año una propuesta de comisión que va a aplicar para el año calendario siguiente, para todo el año, y ahí entra un proceso de negociación. Pero lo novedoso es que tienen que presentar una trayectoria con base en supuestos y como esté la situación del mercado en ese momento sobre cómo van a seguir bajando las comisiones hacia el 2024. Lo que se busca es que alcancen los mejores estándares internacionales. Y ahí, pues eso... El estándar es Chile, ¿no? Pues Pero mira, es el más antiguo lo que sistema. dice CONSAR es que va a tomar como referencia tanto las comisiones que cobran todos los países que somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, los países de la región, entre los que se encuentran el pionero en este sistema fue Chile, y por otra parte las condiciones locales, cómo estará México en cada momento y las condiciones particulares de cada Afore, porque también hay Afores que son muy grandes, otras que son más recientes y por lo tanto más chicas y vienen creciendo más. Si a ellas les aplicas una bajada de comisiones más grande, pues van a tener problema para crecer. Y el problema es que desaparezcan, ¿no? El problema es que se pierde desaparezcan o que se deteriore el servicio. La comisión sirve no para alimentar utilidades de las instituciones, sino para generar El servicio. la operación y, muy importante, Oye, Mauricio, las inversiones de las Afores. Oye, Bernardo, aquí eso que mencionabas, a ver, qué bueno que hay una reducción de ese costo. Sí. Sin embargo, me da la impresión de que a lo mejor es insuficiente, pero tú dímelo, ¿es o no insuficiente como para que dentro de 20, 30 años los que tengamos que retirarnos, lo podamos hacer en condiciones dignas, no No, con te vas una a tercera retirar. parte? A mí me van a retirar. No me voy a retirar. me Esperemos van a que nos retirar. retiremos todos voluntariamente. Voluntariamente. Hay 3 componentes que determinan la pensión de los trabajadores mexicanos. El primero son las aportaciones al ahorro. Y hay un componente que son el ahorro forzoso, que ese es el que está determinado en la ley de... El 6.5%. El famoso 6.5 para todos los que trabajamos en el sector privado. La segunda parte de ese ahorro es el ahorro Y voluntario. también en el lo que sector tú público, puedas. ¿no? La Afore. En el sector público también, pero ahí es el 11.3%, pero es sobre una base más chica, porque en el caso de los servidores públicos tienen el salario base y compensación garantizada, y todas las prestaciones sociales están referenciadas al salario base. Entonces, por eso el porcentaje es más alto, pero en realidad las contribuciones acaban siendo Más o menos menores. similares. Entonces, en el caso de qué compone la pensión, decíamos el ahorro forzoso, lo que tú aportes de manera voluntaria a tu Afore. El otro tema es qué rendimiento se le genera a los trabajadores con los recursos que estás invirtiendo en distintos instrumentos financieros. Y finalmente la comisión. ¿Qué ya pasó y qué anunció el presidente ese día? Anunció que ya había mandado una iniciativa de ley al Congreso para mejorar las inversiones en las Afores, para Que flexibilizar. eso fue desde enero. Eso fue desde el 8 de enero. El segundo anuncio fue el tema de comisiones, que ya comentamos, pero el tercer pendiente fundamental, y es un tema del Estado, porque si no incrementamos las tasas de ahorro forzoso del 6.5 a por lo menos el 15%, lo que vamos a tener es un problema muy grave de pensiones de adultos mayores en México Insuficiente, ¿no? viviendo Vamos a en decirlo así, condiciones de pobreza. La realidad es que hoy la expectativa es que por las bajas aportaciones que se están haciendo, nos retiremos con 30% de nuestro último sueldo, no va a dar. cuando el estándar internacional es que sea 70%. Entonces, sí tiene que haber un acuerdo y un compromiso de sindicatos, de empresarios, de gobierno, de toda la sociedad, de que no debemos dejar de que eso ocurra, ¿no? Oye, Ahora, yo creo que, siguiendo un poquito la pregunta que acaba de realizar Mauricio, ¿tienes una idea, nos puedes dar una idea de cuánto representa el costo de, cómo se integra esa comisión? Porque yo creo que uno de los costos más importantes es la sobreregulación. Fíjate que en el caso de los costos operativos de las Afores,
me han preguntado, por ejemplo, ¿cómo van a hacer para seguir disminuyendo comisiones, ¿no? Como lo han venido haciendo. Bueno, O sea, les pusieron del punto 98 al punto 7, ponte. pues esa Eso es dijo una el secretario de referencia. Hacienda. Lo dijo como el precio de las comisiones en Chile, no necesariamente como el objetivo, porque además las AFORES, por temas de competencia, no podrían comprometerse en particular un objetivo. Cada quien hace un esfuerzo en lo individual y es CONSAR quien va conduciendo el promedio del sistema. ¿Pero sí, qué tanto pesa la sobreregulación? Mira, la sobreregulación ha generado costos en los últimos 6 años, Alicia, de un incremento del 51% en los costos de operación de las AFORES. Así esa cara también pues sí. me impresionó. Es A ver, muchísimo. repítelo. Sí, los costos regulatorios en los últimos 6 años se han incrementado en 51% para las AFORES. Entonces, evidentemente necesitamos... No, me dejaste cara de angustia. Eso sí, pues eso, claro. oye, estamos gastando mucho en un control ¿Y en que qué quién se sabe si controla? era eficiente. ¿En la libertad de cambiarte de Afore? ¿En qué se controla? No. ¿En las ventas? Aquí un poco lo que pasa es que es un sector que sí tiene mucha regulación. Estamos revisando, ya hay un compromiso, es parte de los acuerdos con la Secretaría de Hacienda y la CONSAR, que se revisen las regulaciones. Ya nos han presentado un proyecto inicial y a lo largo de los siguientes meses se estará publicando CONSAR cómo se va a ir disminuyendo esta regulación. Es buena noticia. Qué bueno, ya, o sea, ya quitarle esas taras. Pues Pero claro, el otro es el costo de adquisición de... también. Digo, hay Afores chicas, Afores grandes, y unas se sientan sobre sus cuentas y las otras se traspasan, y hoy hay muchos pasos que dar, ¿no? También Parece nosotros tango, tenemos que ¿eh? encontrar esas eficiencias, tanto en la parte comercial como operativa, pero sin duda es fundamental lo ¿Cuánto se regulatorio. destina de fuerza de ventas en una Afore en promedio? Pues mira, desde hace 7 años ha venido disminuyendo en términos reales lo que invierten las AFORES en las fuerzas comerciales, pero es alrededor de una quinta parte del gasto 20%. operativo. Pero Nada fíjate más. que es bien importante, ¿por qué? Porque en el caso de las AFORES tenemos un producto en el cual es bien difícil que innoven. La regulación te dice cómo tienes que operar las cuentas, cómo es el back office, que tienes una base de datos central que es procesar y cómo debe operar. Entonces tienen muy poco margen de maniobra para competir. Compiten en las inversiones que hacen, en el precio y pues con las fuerzas comerciales que tienen. Entonces lo que estamos buscando con CONSAR y en una posible reforma es que las AFORES puedan innovar. Por ejemplo, generar productos para incorporar a los jóvenes por el futuro del programa del presidente López Obrador. Incorporar buena a idea. las mujeres con cuentas para el retiro, pero que tengan una aportación pública también, o de los informales o de los independientes. Entonces, en la medida en la que tengamos mayor flexibilidad, pues las AFORES se van a poder diferenciar mejor y no hay mejor regulador, lo dice el presidente de la República, que una entidad, que una AFORE, que otra AFORE. En la medida en la que tengamos más competencia, Pero hay que generaremos... fortalecer a las chicas frente a Por las supuesto. grandes, a todos los jugadores del mercado. Piso parejo. Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a en esta ustedes. billetera. Creo que nos quedamos con ganas de hablar más. mucho del mercado Con mucho informal y gusto. cómo incorporarlo, pero será motivo de otra invitación, ¿te parece? Encantado de la vida. Gracias, Alicia. Gracias, Bernardo, de Mauricio. veras, muchas gracias. Muchísimas gracias.